Cayo Julio César Octavio Augusto, 63 a.C., 14 después de Cristo, más conocido como Augusto, fue el primer emperador de Roma y una de las figuras más importantes de la historia antigua. Gobernó desde el 27 a.C. hasta su muerte en el 14 después de Cristo, y su reinado marcó el comienzo del Imperio Romano, sucediendo a la República Romana. Ascenso al poder. Nacimiento y primeros años. Nació el 23 de septiembre del 63 a.C. en Roma, hijo de Cayo Octavio y Atia Balba Cesonia, sobrina de Julio César. Su nombre al nacer era Cayo Octavio Turiño. Herencia de Julio César, su tío abuelo y adoptivo, lo nombró su heredero en su testamento. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., Octavio tomó el nombre de Cayo Julio César Octaviano y comenzó su camino hacia el poder. Segundo triunvirato, formó el segundo triunvirato en el 43 a.C. junto con Marco Antonio y Lépido, lo que le permitió derrotar a los asesinos de César y consolidar su poder. Consolidación del imperio. Batalla de Actium, 31 a.C. La derrota de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium marcó el final de las guerras civiles y permitió a Octaviano consolidar su control sobre Roma. Títulos y poder. En el 27 a.C., el Senado romano le otorgó el título de Augusto, lo que lo convirtió en el primer emperador de Roma. Aunque mantuvo la apariencia de una república, controlaba todas las instituciones clave y tenía poder absoluto. Reformas y logros. Pax Romana. Inició la Pax Romana, un periodo de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano que duró más de 200 años. Reformas políticas. Estableció una estructura de gobierno más centralizada, reformó el sistema de impuestos y creó una fuerza policial y un servicio de bomberos en Roma. Construcción y arte. Augusto embelleció Roma con numerosos edificios, monumentos y mejoras en la infraestructura, incluyendo la construcción del Foro de Augusto y la renovación de otros espacios públicos. Legado. Dinastía Julio-Claudia. Augusto fundó la dinastía Julio-Claudia, que gobernó Roma durante varias generaciones. Aunque no tuvo hijos varones propios, su hijastro Tiberio lo sucedió como emperador. Divinización. Tras su muerte en el 14 después de Cristo, el Senado lo declaró un dios, y fue adorado como Dibusegastes. Vida personal. Esposas e hijos. Augusto estuvo casado 3 veces, siendo su esposa más famosa Livia Drusila, con quien compartió gran parte de su vida. Aunque tuvo una hija, Julia, no tuvo hijos varones que lo sobrevivieran. Carácter y salud. Se le describe como un hombre astuto, pragmático y políticamente sagaz. Sufría de diversas enfermedades a lo largo de su vida, pero mantuvo su salud lo suficiente para gobernar durante décadas. Impacto histórico. Transformación de Roma. Augusto transformó Roma de una república frágil y dividida en un imperio poderoso y unificado, estableciendo un modelo de gobierno que perduró durante siglos. Cultura y propaganda. Promovió un renacimiento cultural en Roma, apoyando a poetas como Virgilio y Horacio, y utilizó la propaganda de manera efectiva para consolidar su imagen como el Salvador de Roma. Relación con el Senado. Poder disimulado. Aunque Augusto concentró en sus manos un poder casi absoluto, fue hábil al mantener la apariencia de que el Senado seguía siendo una institución central en la vida política de Roma. Creó un sistema en el que el Senado y las antiguas magistraturas republicanas continuaron existiendo, pero con poder reducido. Augusto fue magistrado varias veces, pero a menudo renunciaba a cargos importantes en favor de otros, controlando Roma desde las sombras. Reformas senatoriales. Introdujo reformas para purgar al Senado de elementos indeseables, reduciendo su número y aumentando los requisitos de riqueza para ser miembro, lo que ayudó a reforzar la autoridad de la institución bajo su control. Administración del imperio. Organización provincial. Augusto reorganizó las provincias romanas, dividiéndolas en provincias senatoriales, que eran más pacíficas y estaban gobernadas por procónsules, y provincias imperiales, más conflictivas, gobernadas directamente por legados nombrados por él. Esto le permitió mantener un control más directo sobre las regiones más estratégicas y militares del imperio.
Reformas fiscales, estableció un sistema de recaudación de impuestos más eficiente y menos corrupto, creando un tesoro central llamado fiscus que se complementaba con el tesoro público del Estado, o aerarium. Esto mejoró significativamente las finanzas del imperio, permitiendo financiar obras públicas y mantener un ejército profesional. Política exterior. Expansión del imperio. Bajo Augusto, Roma continuó su expansión territorial. Aseguró el control de Egipto tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, lo que proporcionó a Roma acceso directo a los recursos del Nilo. También expandió el imperio hacia las regiones de los Balcanes, el norte de África, y logró la incorporación de varias regiones en Hispania y la Galia. Las guerras en Germania, aunque Augusto experimentó derrotas, como la desastrosa batalla del bosque de Teutoburgo en el 9 después de Cristo, que frenó la expansión romana al otro lado del Rin. Su política exterior generalmente mantuvo las fronteras del imperio seguras y sus enemigos en jaque. Propaganda y cultura. Culto imperial. Augusto promovió su propia imagen como líder divino y salvador de Roma. Se retrató como el restaurador de la paz y el orden, algo que quedó inmortalizado en monumentos como el Ara Pacis, el altar de la paz. Su régimen se apoyó en un fuerte aparato propagandístico que incluyó la difusión de imágenes y estatuas que lo mostraban como un hombre joven, idealizado y eterno. Mecenazgo cultural. Durante su reinado, Augusto fue un gran mecenas de las artes. Promovió la obra de poetas como Virgilio, autor de la Eneida, una epopeya que glorifica los orígenes míticos de Roma y, por ende, el reinado de Augusto. También apoyó a Horacio y Ovidio, quienes contribuyeron a la creación de una identidad cultural romana que perduró mucho después de la muerte de Augusto. Legislación moral. Leyes morales. Augusto introdujo un conjunto de leyes que buscaban reforzar la moralidad pública y la familia romana. Estas leyes, conocidas como las legislaciones Julies, incluían sanciones contra el adulterio, incentivaban el matrimonio y la natalidad entre la clase senatorial y ecuestre, y prohibían el matrimonio entre personas de distintas clases sociales. Impacto social. Aunque estas reformas buscaban reforzar la moralidad tradicional, a menudo encontraron resistencia. Por ejemplo, la propia hija de Augusto, Julia, fue exiliada por su padre debido a conductas consideradas inmorales, lo que mostró la contradicción entre la vida pública y privada en la Roma de Augusto. Control social y militar. Ejército profesional. Augusto es conocido por haber profesionalizado el ejército romano. Estableció un ejército permanente, con soldados que servían durante largos periodos, hasta 20 años, a los que se les otorgaba una pensión tras su retiro. Esto no solo mejoró la eficiencia militar, sino que también creó una lealtad directa al emperador entre los soldados. Guardia pretoriana. Augusto creó la Guardia Pretoriana, una unidad de élite encargada de proteger al emperador y a su familia. Esta fuerza militar se convirtió en una de las instituciones más poderosas de Roma, aunque su influencia en la política imperial se haría más evidente en los siglos posteriores. Muerte y sucesión. Final de la vida. Augusto murió el 19 de agosto del 14 después de Cristo en Ñola, Italia, a los 75 años. Su muerte marcó el final de una era que transformó Roma de una república a un imperio. Sucesión. Augusto había preparado cuidadosamente su sucesión. Aunque inicialmente tuvo otros candidatos, al final adoptó a su hijastro Tiberio, hijo de su esposa Livia, quien lo sucedió como emperador. Augusto es una figura compleja cuyo impacto abarcó desde la reforma de las estructuras políticas y sociales de Roma hasta la creación de un sistema imperial que perduró durante siglos. Su habilidad para manejar el poder, junto con su astucia política, lo convierte en uno de los líderes más influyentes de la historia.